La fuerza de la unión, la fuerza de la unión, que poner un granito de arena, dale por Venezuela, y de esa unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy, muchísimas informaciones se condensan, se concentra en la tarde-noche de este, María Rosa, ¿cómo estás? De este miércoles 13 de diciembre. Hay una información de carácter luctuoso, por supuesto, y que ya comentaremos más extensamente en la segunda parte del programa. El terrible accidente automovilístico ocurrido en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en la autopista entre Caracas y Guarenas. Muchas cosas están ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro país, y de esas cosas son protagonistas o víctimas los ciudadanos, nosotros los ciudadanos. La clase política pareciera estar levitando por encima del país. Ellos no están en el país, ellos están flotando encima de lo que ocurre. Están flotando encima del hambre de la gente, encima de la inseguridad que azota a la gente, encima del dolor de los presos políticos y sus familiares, por encima, pero no terminan de hacer contacto orgánico con la realidad de un país que quiere cambio. Ciertamente, si ustedes se ponen a ver los últimos eventos, el 22 de octubre una importante cantidad de ciudadanos se hizo presente en las calles y en las mesas de votación, y su presencia denotaba eso: queremos cambio. El 3 de diciembre una importante cantidad de venezolanos manifestó con su ausencia de las calles y de las mesas de votación su disconformidad con lo que está ocurriendo. Esos venezolanos también quieren cambio, también están clamando por el cambio. Quienes parecieran no querer cambiar, sino seguir en la misma diatriba inútil, en la misma confrontación estéril, en la misma peleadera por casi nada, son las cúpulas políticas, las cúpulas político-partidistas, tanto del gobierno como de ciertos sectores de oposición. Por eso nos llamó profundamente una declaración emitida hoy por un importante dirigente político de este país, por el ingeniero Enrique Márquez. Enrique Márquez fue rector del Consejo Nacional Electoral. Antes de eso fue muy importante dirigente de la oposición venezolana. Debo decirlo, que hay que decirlo, fue uno de los factores claves, fundamentales en la construcción de los consensos que hizo factible la inmensa victoria opositora del año 2015. Todo eso y mucho más es Enrique Márquez. Y Enrique Márquez es la persona que hoy tuvo la valentía, el coraje cívico y la honestidad política de decir precisamente eso. De decir, las cúpulas políticas están muy lejos, están despegadas de ese sentimiento de cambio que une al país nacional. Tenemos en línea precisamente a Enrique Márquez. Enrique, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Rumbos, con la audiencia de la Fuerza de la Unión, las consideraciones que vertiste hoy en esta declaración, porque creo que llega profundamente, sobre todo al pueblo humilde, sobre todo al venezolano pobre, tanto al pobre de siempre como al empobrecido de ahora. Buenas noches, Enrique, te escuchamos. Buenas noches, Chugo. La verdad es que
muchísimas gracias por la invitación. No sé si me escucha bien. Te escuchamos bien. Me alegro mucho. Bueno, fíjate, Chugo, ante todo, pues, reflexiones que tienen que ver con lo que ocurre en el pueblo venezolano. Tenemos mucho tiempo buscando una respuesta. La crisis puede tener muchas explicaciones dependiendo de la persona con la que hable, del sector político al que pertenezca. Nos hemos acostumbrado a echar la culpa uno con otro de una manera como casi un deporte nacional, y como consecuencia nadie asume las culpas que tiene. Yo pudiera decirte que digamos que yo soy parte de la oposición venezolana. Yo creo que el gobierno tiene una principalísima responsabilidad, ya que controla el Estado, controla las decisiones que tiene el Estado, y viene tomando decisiones equivocadas desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que se desatara la crisis de las sanciones. Ya el país estaba en una situación muy complicada, pero también debería yo, y lo hago, reconocer que la oposición también ha cometido errores importantes. Quizás no del tamaño, de la escala que ha cometido el gobierno, pero sin duda considerables, importantes. Pero tiene que llamar a una reflexión, porque quien paga la factura de todo este enfrentamiento, de todos estos errores, la gente, es el pueblo venezolano, es el que paga la factura por las cosas mal hechas de la dirección política, llamémoslo de las cúpulas políticas. Me recuerdo que el comandante Hugo Chávez, en paz descanse, utilizaba la frase cúpulas podridas para referirse al grupo del status quo en aquel momento, que estaba en una cúpula política y que consideraba que había echado a perder las cosas y que se había equivocado en la dirección del rumbo. Imagínate lo que pensaría Hugo Chávez si fuera oposición al gobierno de Maduro hoy. Pensaría lo mismo. Aquí hay una cultura del gobierno que sin duda alguna se ha equivocado de cabo a rabo. Y eso, pues, como he dicho, el pueblo venezolano lo sabe. Y fruto de esos errores, es lo que yo planteo, que tiene que haber no solamente un proceso de reflexión, sino que tiene que haber corrección. Es decir, no importa el resultado de la elección presidencial del año que viene, yo por supuesto quiero que haya un cambio político, quiero que haya un nuevo rostro en Miraflores, pero no importa el que resulte ganador o ganadora, si el sentimiento mínimo, si no corregimos este error del diagnóstico cualquier permanente, no vamos a poder conseguir los frutos de una política de entendimiento a favor de la gente. Y la gente, el pueblo de Venezuela está acostumbrado a esta guerra que parece no terminarse nunca, de acusaciones entre un lado y el otro. Pero lo que debería ocurrir es realmente un acuerdo mínimo sobre las políticas públicas que le interesan a la gente. Por eso yo hablo de que tiene que haber un proceso, digamos, un proceso de negociación ya no centrado en lo electoral, sino centrado en las políticas públicas, de tal manera que los políticos y el pueblo tengamos un acuerdo de qué hacer con el petróleo, de qué hacer con la descentralización, de qué hacer con las instituciones, de tal manera de que eso sea bueno para el futuro de nuestro país. Esa es una reflexión que yo hago. Por supuesto, no eximiéndome de culpa, porque aquí todos los políticos que hemos estado en ejercicio tenemos una cuota de responsabilidad, pero sí apuntando a que debe haber una corrección, comenzando por quienes ejercen el poder, porque es el poder que modela al resto del país, y quienes ejercen el poder son los que tienen que estar hoy en día preparados incluso para dejar el poder. Yo soy de lo que pienso, es muy difícil que el gobierno se mantenga con una elección democrática, mínimamente democrática, porque el pueblo tiene un rechazo bastante grande a la situación que vive hoy en día. Pero incluso si no se mantiene, pero mantiene las cuotas de poder que tiene hoy, aparte del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el
constitución gane, va a requerir un acuerdo con ellos. De tal manera que es un cambio de actitud frente a la cosa política, lo que necesitamos, un cambio de actitud frente al poder. Aquí no hay forma de que un sector acabe con el otro de un solo plumazo, de un solo golpe. Tenemos que aprender a convivir. Eso nos ha costado mucho. Y al que más le ha costado es al pueblo y a nuestra patria. Acuñaba yo la frase hoy de que cada muchacho que se va, cada joven que tiene que abandonar esta tierra para poder encontrar un futuro en otro país, es un pedazo de patria que perder. Porque la patria no es un pedazo de tierra, no es un árbol, no es solo la arena que pisamos, es el corazón de cada uno de los venezolanos que quiere echar adelante. Y a mí me duele mucho pensar en tantos jóvenes que se ha ido y que se va porque no encuentran esta tierra, que es su tierra, que es su patria, lo que tiene que encontrar. El solo ese hecho nos debería hacer poner de acuerdo, iniciar una política para que eso no siga ocurriendo. Y de tal manera que esa reflexión que hago aquí lo hago con la mejor intención, porque creo que no es suficiente hacer una elección. Por supuesto, es un paso necesario, pero sí será muy, pero muy necesario un entendimiento para lo que ocurra después de la elección. Es así. Estamos conversando con Enrique Márquez, el ingeniero Enrique Márquez. Él es ex rector del Consejo Nacional Electoral, fue un muy importante dirigente de la oposición venezolana en diversos momentos y diversos espacios, vicepresidente también de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y uno de los artífices de esa victoria obtenida en ese año. Enrique, completamente de acuerdo con lo que planteas. ¿Aló? Se nos cayó la comunicación con Enrique Márquez. Vamos a tratar de restablecerla. Repito, estamos conversando con el ingeniero Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, ex rector del Consejo Nacional Electoral e importante dirigente de la oposición venezolana durante periodos muy, muy importantes. Repito, Enrique Márquez fue uno de los artífices claves de la victoria obtenida en el año 2015. Nos decía en la primera parte de su intervención que está absolutamente convencido de la necesidad de desarrollar, de construir un conjunto de acuerdos sobre políticas públicas, acuerdos más allá de lo electoral, acuerdos que tengan que ver con temas sensibles de la agenda del ciudadano, del día a día, de la sobrevivencia del venezolano, y ciertamente nosotros estamos de acuerdo con eso. Ya tendremos en línea a Enrique. ¿Aló? 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 No. Desafortunadamente no logramos la conexión de nuevo con el ingeniero Enrique Márquez. Voy entonces a realizar un comentario a propósito de lo que nos acaba de decir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este planteamiento. Ustedes me conocen, yo soy un hombre de diálogo, yo soy un hombre que cree en la construcción de salidas políticas a la crisis, y para que esas salidas sean duraderas y estables, tienen que ser por la vía pacífica, tienen que ser por la vía electoral. Ahora bien, para que aquí haya solución electoral de verdad, es decir, para que aquí haya una elección competitiva, tienen que producirse esos acuerdos a los que se refiere el ingeniero Enrique Márquez. Acuerdos no solamente sobre minucias electorales. Cuando digo minucias electorales no lo hago en forma despectiva, digo detalles electorales, es decir, cuántas auditorías se le va a hacer a las máquinas, cuántas auditorías se le van a hacer al software, vienen o no vienen los observadores internacionales, cuántas cajas van a ser abiertas para realizar la auditoría de las papeletas. Todas esas cosas son importantes, pero estemos claros, son detalles. Esos son detalles. Aquí, los acuerdos fundamentales tienen que ver con lo que decía Enrique Márquez. ¿Qué se va a hacer en este país? ¿Qué se va a hacer en el futuro de este país?
En primer lugar, ¿qué va a pasar con las fuerzas que compitan en una elección realmente competitiva? ¿Qué va a ocurrir con el que gane? El que gane lo gana todo, como en las dictaduras. ¿Qué va a pasar con el que pierda? El que pierda desaparece, pasa a la condición de perseguido, de desterrado. Esa es la situación. ¿Tenemos ya a Enrique Márquez? ¿Aló? No, desafortunadamente parece que no vamos a poder conectarlo de nuevo. Decía entonces que ese acuerdo es fundamental, sobre todo en una situación como la que tenemos los venezolanos hoy. Ciertamente, como decía el ingeniero Márquez, el rechazo que hoy concita el gobierno nacional y el partido de gobierno y el presidente en funciones, que además pareciera ser el candidato del oficialismo, el señor Maduro Moros, el rechazo que concitan es tan grande que lo más probable es que ciertamente si concurre a una elección competitiva, pierda. Ahora, ese gobierno que tiene la posibilidad de perder dibujada en la frente, ¿no?, hoy tiene el control absoluto de las instituciones, tiene el control absoluto de los organismos de coerción, es decir, de la policía, de la Fuerza Armada. Controla no solamente la violencia legal, controla también la violencia ilegal. Esos grupos mal llamados colectivos, que son entidades civiles, paramilitares, que responden a un comando político, pero no responden a la cadena de mando ordinaria de los cuerpos de seguridad del Estado. Todo eso está a favor del gobierno. Entonces, ¿cómo se le dice a una fuerza como esa: mira, vale, vas a perder las elecciones y después te vamos a exterminar? Y tú, bueno, cáratela, pues. Eso no existe. Eso no existe. Si tú acorralas al adversario, en este caso no lo acorrala la oposición, lo acorrala su propia pésima gestión, lo acorrala el rechazo de la sociedad, el rechazo del pueblo, el rechazo de la ciudadanía, incluso de aquellos ciudadanos que fueron partidarios de ellos. Eso es lo que los acorrala hoy. Pero aún así, acorralados, si no tienen otra perspectiva que la desaparición, entonces van a atacar. No van a permitir que la elección competitiva se produzca. Van a pretender elegir ellos al candidato de la oposición también, para ponerle al que les dé la gana y se deje derrotar. ¿Les suena? Bien. ¿Aló? Enrique. Cuéntame, pero se nos cayó la llamada. Perfecto, ya estamos en línea otra vez. Estaba haciendo un comentario a propósito de la primera parte de tu intervención. Te pregunto ahora lo siguiente, Enrique. Gracias a Dios logramos retomar la comunicación con Enrique Márquez. Te pregunto ahora lo siguiente, Enrique. En el pueblo llano, y no solamente entre los pobres, sino incluso entre los comerciantes, entre los industriales, entre los empresarios, la negociación es una realidad cotidiana, es una realidad de la cual depende la sobrevivencia de las personas, de los emprendimientos, de los negocios. Yo me atrevo a afirmar rotundamente que es falso aquello de que la negociación es una idea extraña al venezolano y que quienes rechazan la idea de la negociación son un sector minoritario. Mientras que la gran mayoría de los venezolanos acuden a la negociación de manera habitual y permanente. Te pregunto, ¿de qué manera lograr promover entonces un proceso de negociación que llegue a esos acuerdos indispensables a los cuales te estás refiriendo, más allá de lo electoral, pero también más acá de la hojarasca política convencional? Bueno, fíjate que incluso esto que tú dices es tan cierto, que nosotros vemos cómo convivimos, digamos, en el pueblo llano, como tú lo llamas, en consejos municipales, en consejos legislativos, en asociaciones de vecinos, en consejos comunales, en asociaciones civiles, convivimos todos. Pero es que si nos ponemos a revisar bien el asunto,
Juego de Es un Tronos. juego de tronos en el cual lo único que justifica la existencia de los partidos es la silla de hierro, en este caso la silla de Miraflores. Ahora, en la silla de Miraflores, el único objetivo de un partido político, de un político. Y por eso entonces voy a utilizar cualquier método para llegar a ese fin. O un partido político y un político tiene que pensar también en la integridad de su pueblo, en el bienestar de su pueblo, y por lo tanto tiene que buscar decisiones y compartir decisiones que tengan que ver con ese bienestar. Pues yo estoy seguro que esto segundo, eso es lo que la política debe integrar, debe impulsar. Ahora bien, tú tienes mucha razón, y por eso yo hablo de que mi sensación, mi percepción del contacto con ese pueblo llano, es que la mayoría aplastante del pueblo, casi sin diferenciación de colores, rojo, blanco, azul, amarillo, de cualquier color ideológico, vamos a llamarlo así, quieren un cambio. Porque nadie está viviendo aquí, ¿no? Bien, nadie está viviendo bien. No podemos decir que haya un sector político del pueblo que esté viviendo mucho mejor. Eso no es verdad. Todos estamos viviendo la misma tragedia, todos estamos pasando por los mismos problemas y por lo tanto todos queremos cambiar. Algunos esperarán que el actual presidente continúe, pero yo estoy seguro que dirían, mira, cambia tu política, quiero un cambio, quiero vivir mejor. Otros esperarán que venga la oposición, como yo, por ejemplo, que estoy seguro que lo podríamos hacer mejor, y podríamos impulsar algo, un país distinto, un país donde la patria deje de ser sencillamente un símbolo y pase a ser el corazón de todos nosotros, la vida de todos nosotros, de tal forma que sí, estoy seguro que allá abajo hay menos diferencia de la que creemos. Y entonces los políticos que esperamos ser dirigentes, que esperamos dirigir a ese país, debemos ponernos en sintonía con las grandes masas y no al revés, y tratar de dirigir al país en una dirección que le dé bienestar a todos. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido de parte del gobierno y no ha ocurrido de parte incluso de una oposición que podríamos llamar extremista, que ha quemado naves, que ha declarado una guerra sin cuartel, sin pensar en las consecuencias que ha tenido eso para nuestro sufrido pueblo venezolano. Conversamos, repito, con el ingeniero Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, ex rector del Consejo Nacional Electoral y un dirigente fundamental de la oposición venezolana en momentos particularmente importantes. Por ejemplo, en el año 2015, cuando él fue uno de los pilares fundamentales de la inmensa victoria obtenida en aquella oportunidad. Coincido de nuevo contigo, Enrique, en tu crítica a la pésima gestión del gobierno y a eso que llamas oposición extremista o radical, que no ha sabido interpretar los deseos de unidad y de cambio de la inmensa mayoría del país. Coincido contigo en eso. Ahora, sobre todo a raíz del último episodio político del referéndum sobre el tema de Guyana, del Esequibo, me preocupa otro extremo de la situación. Me preocupa el hecho de que haya sectores de la oposición no extremistas, sino todo lo contrario. Es decir, sectores que para ser potables terminan dejando de ser alternativa. Tuvimos una situación bastante peculiar de cara al pasado 3 de diciembre. Tuvimos un sector de la oposición que no solamente repitió la narrativa del gobierno, sino que repitió sus consignas, llamó a votar 5 veces sí y terminó montándose en las tarimas del gobierno, por un lado. Y por otro lado, un sector de la oposición que decidió desaparecer, no dar ningún tipo de orientación, no asumir su condición de eductor, de orientador de la opinión del pueblo democrático venezolano, y dijeron, respetamos el libre albedrío, sin respetar su condición dirigente. Te digo todo esto porque es que
quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero en el año 1998, cuando los venezolanos estaban buscando una alternativa distinta a lo que existía, el país no volteó, por ejemplo, hacia el movimiento al socialismo, no volteó, por ejemplo, hacia la causa R, tan cara para ti y para mí, porque no veía en esas formaciones una auténtica alternativa. Se habían potabilizado tanto que habían dejado de ser alternativa. Y lo único que encontraron distinto al sistema era desgraciadamente la figura del señor Chávez Frías. Hoy pareciéramos estar frente a una situación similar. Hay unos sectores que se esmeran tanto en ser potables que dejan de ser alternativa ante los ojos del pueblo. Entonces te pregunto, ¿hay posibilidad de trazar un camino crítico que esté igualmente distanciado del extremismo estéril y de quienes se mimetizan tanto que desaparecen? Mira, yo creo que la única forma de ser alternativa política ahorita en Venezuela es ser nítidamente opositor a lo que está ocurriendo en Venezuela. Nítidamente opositor, genuinamente opositor. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que llamar al pantán y al vino vino. No, tú no puedes guardar silencio frente a los atropellos. Por ejemplo, ahorita acaba de ocurrir algo que a mí me parece sumamente ridículo. El gobierno afirma que ha reunido 11 millones de votos en el referéndum. No voy a empezar a discutir si eso es verdad o no es verdad, pero luego de afirmar eso, lo cual sería un rotundo éxito para el Estado, para el gobierno, pues se pone a perseguir a una gente que supuestamente intenta boicotearlo. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque imagínate, debería estar celebrando el gobierno la unidad nacional que logró aquello. Porque es mentira que si votaron 11 millones de personas, todos esos eran oficialistas. No, ahí, si votaron 11 millones, ahí había un poco de gente opositora y del centro y del extremismo y de todos lados convencidos de que tenían que hacerlo. Ya la sola jugada de ponerse a perseguir la gente desdibuja el supuesto éxito en el referéndum y se coloca en una posición de mucha debilidad al gobierno. ¿Frente a quién? Frente al país, porque yo me imagino que el país estaba esperando otra cosa. Estaba esperando que el referéndum sirviera para cerrar alguna gente. Pero dicho eso, igual que te decía que para ser alternativa hay que ser nítidamente opositor, paso a decir que efectivamente hay sectores de la oposición, con lo cual yo no quiero ser beligerante, cada quien decide su rumbo. Hay sectores de la oposición que no están haciendo oposición, que por las posiciones que ocupan en la estructura del Estado o por conveniencia personal, han dejado de hacer la crítica necesaria al gobierno, han dejado de buscar las reivindicaciones necesarias para el pueblo, porque, dime tú, ¿quién puede representar al pueblo venezolano sufrido como está frente a los atropellos del gobierno de violación de derechos políticos, de derechos humanos, de los derechos más fundamentales del pueblo? ¿Quién puede representar? Es la oposición la que puede hacerlo y debe hacerlo. ¿Lo estamos haciendo realmente dentro de la oposición? No. Y es quizás ese el éxito que ha tenido el liderazgo de la señora María Corina Machado, quien se ha colocado en una posición de absoluta crítica a lo que ocurre actualmente en el país, mientras que el resto de la oposición también se ha ido como mimetizante. Yo creo que eso es desafortunado, porque entonces la oposición se encuentra como sin contrapeso interiormente, y entonces volvemos al liderazgo absoluto, volvemos al liderazgo único, que yo creo que no hace bien. Yo sí creo que es posible reconstruir, replantear la oposición, porque los venezolanos somos lo mismo. Aquí no va a venir nadie
nadie de fuera o un marciano o un perusiano a estructurar la oposición de nuevo. No, es la misma oposición quien tiene que reestructurarse planteándose la necesidad de ocupar el espacio genuinamente opositor al gobierno. Para eso hay tiempo, sí hay tiempo. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible. ¿Cuál es el principal obstáculo? La carencia de credibilidad que se puede haber acumulado alrededor de esos liderazgos que debieron hacerlo y no lo hicieron, porque está muy claro que el resultado de la primaria muestra, y el resultado de las encuestas muestra un desgaste terrible, de tal manera que sí, yo creo que hay liderazgos que tienen que abrir espacio, que tienen que reestructurarse partidos. Ahorita los partidos en Venezuela, además de la persecución judicial, los partidos no son democráticos. Aquí hay partidos donde hay un cacique o un jefe y no hay discusión política. Y la militancia no tiene cómo opinar, no tiene cómo participar en las grandes decisiones, ni siquiera los dirigentes más importantes. Hay partidos que no reúnen a su dirección nacional, hay partidos que no utilizan la democracia interna tan necesaria. De tal manera que la respuesta a tu pregunta, sí es posible construir algo de eso, pero requiere muchísimo esfuerzo y convencimiento. Porque primero la ruta es netamente electoral, que hay que fortalecer a los partidos y que hay que abrir espacio a liderazgos que estén menos comprometidos con lo que el pueblo ha visto, que ha sido una coincidencia terrible en la crisis que hemos vivido. Liderazgos que han participado sin duda alguna del fortalecimiento de la crisis que está sufriendo el pueblo. Conversamos con Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, ex rector del Consejo Nacional Electoral y muy importante dirigente de la oposición venezolana en momentos claves en los que se lograron victorias importantes, relevantes, trascendentes para la causa democrática. Finalmente, Enrique, quisiera preguntarte, porque independientemente de muchas, de todo el respeto que te tenemos como dirigente, como referente sobre todo, es claro para nosotros que este replanteamiento que haces de la causa democrática no es un tema de cotilleo en las redes sociales, ni un tema exclusivamente de debate caraqueño. Esto implica un replanteamiento a nivel nacional, un replanteamiento desde las regiones. Y siendo tú un hombre tan estrechamente vinculado al Estado Zulia, quisiera preguntarte, dentro de esa búsqueda de nuevos caminos y de nuevas oportunidades para la causa democrática, los venezolanos, ¿dónde podremos verte? ¿En el escenario nacional o en un escenario regional, por ejemplo, el zuliano? Mira, yo me percibo luchando por el cambio en el año 2024. No creo que vamos nosotros a perder el foco. Cambio 2024. Cambio 24. La posibilidad de construir una unidad ya no popular, ya no sencillamente de algunos, sino una unidad de todo el pueblo venezolano, cansado como está de vivir como vive, y esa unidad es la que me quita el sueño en este momento, es la que me motiva a trabajar, y pues me encontraré durante estos próximos meses, de aquí a la elección presidencial, trabajando por esa unidad del pueblo. Como he dicho, unidad popular, unidad del pueblo, para el cambio político, para poder vivir mejor. Por supuesto, los escenarios regionales son muy importantes, y el del Zulia particularmente es un escenario muy necesario de abordar. Allí tenemos un liderazgo fuerte como el de Manuel González, el cual respetamos, pero que
también tenemos que reconocer que está dejando de ocupar una posición importante como líder del Zulia. Es el gobernador, pero no está siendo el líder del Zulia. No está levantando su voz frente a lo que ocurre. Los zulianos, el presupuesto que hoy se presenta ante la Asamblea, le quitan la mitad de la plata al Zulia y a toda la provincia. El situado que debería ser de una cantidad, lo aportan a la mitad. Y yo quisiera escuchar al gobernador del estado y a los alcaldes del Zulia pelear por esta plata, por este dinero. Porque no es posible guardar silencio frente a un atropello de esta manera. Y en el Zulia está pasando muchísimas cosas, y una de las quejas que yo percibo que tiene el pueblo es que no hay una posición beligerante. Esto que tú hablabas antes, de que hay liderazgos y partidos que se acomodan, pues yo lo percibo en el Zulia y lo percibo en el día a día, y no me gusta lo que estoy viendo, porque entonces significa que tenemos una gobernación de oposición, porque fue electa por el pueblo zuliano para cambiar las cosas que ella, la cual en el transcurso del tiempo se ha convertido en parte del status quo que queremos suplantar y que queremos cambiar. De tal manera que eso no solamente está ocurriendo en el sur, está ocurriendo en muchos lados, y no es cargarle la mano a nadie, ni hacer señalamientos a nadie. Es una situación política lamentable que nosotros valga la oportunidad de este espacio para hacer un llamado de atención, como zuliano principalmente, porque hace falta una beligerancia mínima, por amor de Dios. Por ejemplo, el presidente de la República fue al Zulia, comisionó al ministro Néstor Reverol para que liderara un proceso de descontaminación del lago. Eso es lo que da de risa. Eso es lo que da de risa. El lago, la contaminación del lago es un problema tan profundo, tan difícil, que no se soluciona por unos rancheros recogiendo plástico y bienvenidos a los rancheros que recojan plástico. Pero ¿qué hacemos con los miles y miles de metros cúbicos de aguas negras que lanzamos todos los días al lago? Las plantas de tratamiento están paralizadas, no funcionan. ¿Qué hacemos con todos los desechos que las industrias envían al lago porque no hay una ley que lo impida? ¿Qué hacemos con los derrames petroleros día a día que se desatienen en el lago? ¿Qué hacemos con eso? Si es el gobierno el que tiene que enfrentarlo. Y no se está hablando de eso. Hay como una alegría porque se está recogiendo una bolsa de plástico y se pretende hacer un show con eso. Yo rechazo ese show. Me parece un show inaceptable. Igual que rechazo el show que se pretende hacer frente a un pueblo que está pasando por la que está pasando. Y yo me afinco mucho en el tema de la migración. Porque dime tú a quién no afecta este tema. Claro. Todas las familias venezolanas tienen a alguien que se ha tenido que ir. Y no es que se van por moda, no es una moda, ni es un aguaje, que me voy por aguaje, por echarme de algo. Es que se van porque no tienen trabajo. Ya en el sur no hay trabajo para nadie. No hay trabajo para ingeniero, ni para economista, ni para médico, ni para técnico. No hay trabajo para nadie, por amor de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Tiene que haber un cambio en la política pública. Tiene que haber una reconstrucción del pensamiento con amor a la patria. Y ese amor tiene que traducirse. El amor a la patria no es el amor a la bandera y al himno. Eso está bien. El amor a la patria es el amor a nuestra gente. Y hacer que nuestra gente no sufra. Ese amor a la patria que nos tiene que hacer reflexionar. Pero sí, me voy a encontrar principalmente girando alrededor de la idea de una unidad del pueblo, de una unidad de la gente, para que pueda sobreponerse incluso a los errores de las cúpulas. Hemos cometido mucho y no se hará de esperar, porque seguirán por las presiones. Esto que viene es un viacrucis. El gobierno presionará, no sé a dónde vamos a llegar con el acuerdo de Barbados, no sé si lo van a cumplir o no lo van a cumplir, las inhabilitaciones continuarán, y esto va a ser un viacrucis. Pero ¿quién es el crucificado en el viacrucis? El pueblo. Al final llevamos al pueblo a una
problema, comprometernos con la gente que está sufriendo. Enrique, queremos agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas permitido acceso a tu mirada, que es amplia y profunda al mismo tiempo. Y caramba, debo decirte que todo esto que estás planteando constituye motivo de alegría para muchos que estamos esperando una reflexión y una propuesta de calidad por parte del liderazgo político. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Chugo. Gracias. Placer. Saludos a todos. Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ex rector del Consejo Nacional Electoral y figura destacada de la oposición venezolana que ha jugado papeles muy relevantes cuando se han obtenido victorias. Cuando son las 8:40, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Diciembre, último mes del año. Y en Radio Rumbo lo celebramos con la mejor música bailable decembrina. Hay un ambiente de Pascua. Calla. En el mismo momento del cañonazo, Rincón Morales y presente. Parranda y Aguinaldo. ¡Feliz año para todos! Este 31 de diciembre, como es la misión Radio Rumbo 670 AM y Tropical 99.0, despedirán el año viejo con alegría y entusiasmo. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Se va el 2023 y llega el 2024 con una programación llena de optimismo, buena música, nuevos deseos y prosperidad. En cada abrazo de año nuevo, cardenales del éxito y mi presente. Hoy se despide triste el año viejo del nuevo año. Celebra con nosotros la llegada del año nuevo. Éxitos tras éxitos, entretenimiento y la mejor información. Es lo que Radio Rumbo y Tropical 99.0 traen en este año nuevo. Para tu mejor amigo, el pueblo. Acompáñanos este 31 de diciembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en esta programación especial. 74 años. Son las 8:45. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Profate de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. ¡Vamos a la playa! Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. ¡Sorpresa! Extendimos el maratón de ofertas hasta el 31 de diciembre. ¡Corre! Visítanos y aprovecha de 30, 40 y hasta 50% de descuento en toda la
agenda. Válido a nivel nacional. Nos vemos en Red Vital y Macro. Navidad, la tierra el rico y el pobre compartirán la lucha y el gozo que también Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad, la tierra celesta, el rico y el pobre compartirán la lucha y el gozo que también Cristo Jesús nos vino a dar. Radio Rumbos les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Un año más en tu vida. Uno y bienvenido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. Esperanza es toda una vida de mañanas preciosas. El aniversario de Radio Rumbos, 74 primaveras. Es antecedente del departamento de prensa de Caicara Digital 90.1 en Caicara del Orinoco, en el estado de Bolívar. Felicitaciones para Radio Rumbos en la emisora de Venezuela. Son las 8:48. Diciembre, último mes del año. En la Navidad, el mundo cae. Radio Rumbo 670 AM, más de 7 décadas. Celebrando la Navidad con los éxitos musicales que usted quiere escuchar. 74 años. ¡Gigante! Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cumplo ahora con un deber extremadamente penoso. Voy a compartir con ustedes el listado de fallecidos en el trágico accidente ocurrido hoy en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Caracas-Guarenas. De acuerdo al diario La Verdad, que cita la cuenta del periodista de sucesos, del destacado periodista de sucesos Román Camacho, este sería la lista de las personas que habrían perdido la vida en este trágico siniestro. Dice así la nota. El trágico accidente de la Caracas Guarenas ocurrido este miércoles 13 de diciembre dejó varias personas fallecidas y heridas. El periodista de sucesos Román Camacho publicó en su cuenta de la red social Twitter X la lista de las personas que habrían perdido la vida a causa del incendio provocado por este hecho. Lista de personas fallecidas: Carmen Uriel, Sofía Canelón, Henry Farfán, Luis Falcón, Irvis Peralta, María Díaz, Francisco de Aranguren, Richard Hernández, Moisés Borges, Ramón Hernández y Beatriz Flores. Repito: Carmen Uriel, Sofía Canelón, Henry Farfán, Luis Falcón, Irvis Peralta, María Díaz, Francisco de Aranguren, Richard Hernández, Moisés Borges, Ramón Hernández y Beatriz Flores serían las personas fallecidas en este siniestro pavoroso que ocurrió hoy en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Caracas-Guarenas. En total son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciudadanos venezolanos fallecidos en este trágico evento. Las personas lesionadas serían las siguientes: Carlos Musali, Rafael Canchica, Andrés Cantillo, Luis Castillo, Fanny Ojeda, Gregory Moisés Pérez Berríos, Juan Segura Ortiz. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compatriotas serían las personas heridas en este trágico accidente. Es extremadamente ruda la situación.
Si bien la cuenta, el reporte oficial es diferente, el reporte oficial dado por el viceministro Pérez Ampueda habla de 8 fallecidos, 14 lesionados y 17 vehículos involucrados. Es perfectamente posible que haya ocurrido que alguno de los lesionados entre un boletín y el otro hayan fallecido a causa de la gravedad de las heridas, y entonces eso explique quizás la diferencia en las cifras. En otra nota de otro medio nos dice lo siguiente: el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó este miércoles que van 8 personas fallecidas luego de que una gandola de combustible chocara con un vehículo que se encontraba estacionado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de El Araguaney, sentido Guarenas. Además aseguró que las personas lesionadas fueron trasladadas a centros de salud cercanos. Pérez Ampueda agregó que tras el accidente hay 17 vehículos involucrados y 14 lesionados. Bueno, señores, por supuesto, en primer lugar, nuestra palabra de condolencia a los familiares de las víctimas, nuestra palabra de aliento a los lesionados y heridos, y tengo que decirlo, nuestra palabra de reclamo, de exigencia a las autoridades nacionales, porque esto que ocurrió no es un accidente, esto que ocurrió es un siniestro. Y voy a explicar la diferencia entre una cosa y la otra, porque no se trata de que a mí me dé la gana de utilizar tal palabra o tal otra. Un accidente es algo que puede eventualmente ocurrir por cosas de la vida, ¿no? Pero cuando tú tienes un conjunto de factores de riesgo de manera permanente y que se van agravando en el tiempo, es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, un parque automotor degradándose, ¿no? Porque es ya tan antiguo que es extremadamente probable que esas unidades, tanto las de pasajeros como las de carga, como los vehículos particulares, estén presentando fallas en su funcionamiento. ¿Okay? Es el caso venezolano. La flota de transporte público, la flota de vehículos de transporte de pasajeros, es tan antigua que tiene un promedio de vida cada unidad de 40 años. Algo en servicio, ¿no? Algo parecido ocurre con los vehículos particulares. Cuando usted está en cualquier calle, en cualquier avenida, usted va a ver unas cuantas 24 años. Carros del año 2004, carros del año 2006, carros hasta de finales de los 90, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a los venezolanos, o sea, ese es el primer dato, la antigüedad del parque automotor. ¿Eso por qué? Porque nosotros, los venezolanos, somos amantes de las antigüedades, ¿no? De los clásicos. No vale, porque el poder adquisitivo del venezolano se ha deteriorado tanto que no es posible renovar el vehículo familiar, mucho menos es posible para el trabajador del volante renovar el vehículo con el que trabaja, bien sea llevando pasajeros o bien sea llevando carga. Tercero, se te daña el vehículo por algún accidente fortuito o por simplemente agotamiento de los materiales. Bueno, ¿dónde consigues el repuesto? En primer lugar, si tienes para comprarlo. Y si tienes para comprarlo, ¿dónde lo consigues? Generalmente no consigues el repuesto original. Tienes que usar un clon. Un repuesto tapa amarilla que no sabes qué rendimiento te va a dar. Todo eso está ocurriendo. Pero eso tiene que ver nada más que con el tema del vehículo. ¿Y qué ocurre con la vialidad? ¿Qué ocurre con el estado de la vialidad?
¿Qué ocurre con los baches en la vía? ¿Qué ocurre con las fallas de borde? ¿Qué ocurre con la señalización? ¿Qué ocurre, por el amor de Dios, con la iluminación de la vialidad, tanto la urbana como la interurbana? ¿Qué pasa con el personal que debiera estar vigilante en las vías, pero no para matraquear al ciudadano, sino para asistirlo? Aquí alcabalas hay de cualquier cantidad y de cualquier cuerpo. Policiales, militares, policiales municipales, policiales estadales, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, Ejército incluso. Alcabalas las que tú quieras. ¿Para ayudarte? No, caballo. No exactamente para asistirte. Tenemos una inmensa cantidad de personal de seguridad en nuestras vías, pero no tenemos seguridad. ¿Qué tal? Entonces, digo todo esto para explicar que esto que pasó no fue un accidente. Los accidentes son fortuitos. Esto que pasó es el resultado esperable en un país donde el parque automotor es antiguo, donde no hay repuestos de calidad al alcance de la gente, donde la ciudadanía no tiene recursos para mantener sus vehículos en buen estado de funcionamiento, donde las calles están destrozadas y las carreteras más todavía, donde no hay personal de seguridad asistiendo a la ciudadanía en las vías, sino más bien agrediéndolas o matraqueándolas. Entonces, en un país así, dime, ¿qué de raro tiene, desgraciadamente, que pasen además a cada rato estas cosas? Y digo a cada rato porque, repito, esto no es una excepción. Comparto con ustedes una nota del 21 de agosto de este año, del diario Tal Cual. Venezuela está entre los 30 países con mayor cifra de muertes por accidentes de tránsito. Manuel Sánchez, abogado y consultor de seguridad vial para la Corporación Andina de Fomento, alertó que en Venezuela mueren alrededor de 11.000 personas al año a causa de siniestros viales, dadas las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Sánchez detalló que esta tasa equivale a 40 fallecidos por cada 100.000 habitantes y deja a Venezuela entre los 30 países con las cifras más altas, siendo los accidentes viales, los siniestros viales, en realidad la primera causa de muerte en las personas en edad productiva, es decir, entre los 25 y 40 años. El abogado denunció que para las autoridades del país el tema no es una prioridad, por lo que oficiales por parte del gobierno. En Venezuela aún no tenemos el primer plan de seguridad vial, cuando otros países de la región tienen planes locales y regionales donde se diseñan e instauran acciones efectivas para evitar estas pérdidas de vidas humanas. Ahora hablemos de los que no somos expertos, hablemos de lo que dicen los ciudadanos. Ayer, por el amor de Dios, ayer, 12 de diciembre, los vecinos de Parque Caiza publicaron el siguiente mensaje en la red social Twitter. Dice así: 12 de diciembre, Miranda, llamado a las autoridades de tránsito, urge señalización de trabajos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, vía Guarenas. La falta de señalización en los trabajos de escarificación y asfaltado nos pone en riesgo de accidentes a todos los que usamos esta vía. Y el riesgo aumenta con los conductores de carga pesada que vienen de otros estados, se encuentran con las vías en mantenimiento y sin señalización. Esto agrava la situación. Evitemos accidentes. Este fue un mensaje desesperado de los vecinos de las cercanías de la autopista Caracas-Guarenas, los vecinos del Parque Caiza. Esto salió el 12 de diciembre. Hoy, 13 de diciembre, amanecemos con 11 muertos y una inmensa cantidad de heridos a causa de este siniestro. ¿Me entienden ustedes? Porque yo no puedo decir que esto sea un accidente. Esto es un siniestro provocado en medida importante por la falta de mantenimiento, por la falta de vigilancia, por la falta de dinero de la ciudadanía para mantener sus vehículos en condición operativa normal, por la falta de políticas económicas que permitan la actualización del parque automotor. Por todo eso tenemos ese muertero, ese desangramiento en las calles y carreteras de nuestro país.
11.000 muertos al año. ¿Qué quieres que te diga? Me acuerdo de esas consignas que usa el gobierno y que ponen por todas partes, que dicen, con Maduro todo es posible. Qué desgracia que sea verdad. Cuando son las 9:02, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches.